orar por lo menos 5 minutos. ¿Qué diferencia haríamos, hermanos, si cada vez que tenemos la oportunidad de cualquier situación donde podamos estar con un hermano, oiga hermano, ¿qué le parece si oramos 5 minutos? ¿Qué le parece si ya que estamos aquí juntos, paramos de hablar y nos ponemos a orar? ¿Qué le parece si en vez de estar charlando, criticando y señalando, los ponemos a orar? Oh, bendito sea el Señor. Cómo la iglesia de hoy en día se está muriendo y matando entre ella misma, hermano. No hemos entendido la base que todavía tiene el Evangelio. No hemos entendido el principio que está establecido aquí. La Biblia dice que ellos se congregaban, se reunían, aprendían, eran capaces de aprender y no importaba el rango que tenían. ¿Qué más hacían? Dice la Biblia, ninguno de ellos valoraba o decía o creía tener algo propio. Todo lo disponía. Sean dadas a nuestro Dios, aleluya. Cristo vive y Él reina por siempre, aleluya. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Wow, yo creo que qué privilegio más grande que usted y yo tenemos. Tener a un Dios que día con día nos renueva las oportunidades. No se vence, cada día nos abre la puerta de la oportunidad para que seamos mejores cristianos, mejores seres humanos. Y vivamos y podamos hacer una mejor sociedad en este mundo tan corrompido en el que estamos. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Lo tenemos. Amén. Leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ayúdeme a orar. Padre, te adoramos en esta hora y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho parte de esa iglesia que comenzaste allá con tus apóstoles y que ahora nosotros seguimos en este camino, Señor, formando esa iglesia, levantando ese cuerpo para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tomes absolutamente el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mis labios, y que hables a mi vida y a tu pueblo, Señor, de una manera que podamos ser edificados en tu palabra. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Gloria al Señor. La evidencia de un verdadero cristiano. Aleluya. Quiero primeramente detenerme en el tema. Ese es el tema, la evidencia de un verdadero cristiano. ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es evidencia para usted? Amén. Cuando hay un crimen, un asesinato o algo que requiere una investigación, siempre se busca evidencia. Es decir, algo que corrobore, algo que compruebe, algo que afirme y que confirme que lo que se ha dicho o lo que se ha hecho es real. Gloria al Señor. La evidencia es lo que aprueba, lo que comprueba y lo que trae seguridad, veracidad y la verdad que revela un acontecimiento o un hecho. Gloria al Señor. Esa es la evidencia. Es aquello que deja al descubierto todo lo que se suponía o se creía que era. Gloria al Señor. Nuestra vida, amados hermanos, consiste en vivir una vida que refleje a Cristo.
que refleje al Señor. Gloria sean a su nombre. Amén. La evidencia del verdadero cristiano. Y hay que enfatizar en esas palabras, porque todos pretendemos ser cristianos, o todos pretendemos conocer a Cristo, o todos pretendemos que hemos nacido de nuevo, gloria al Señor. Pero todo esto, amados hermanos, si es que ha ocurrido, nos lleva a dar una muestra, una señal de que no somos, gloria a Dios, simplemente palabras, sino acciones, hechos. Y es lo que encontramos exactamente en estos versículos que hemos leído, después de que la iglesia se formó en el día de Pentecostés, es decir, en este mismo capítulo. Amén, en los primeros versículos la Biblia comienza relatando en este libro de los Hechos, gloria al Señor, el acontecimiento del día de Pentecostés, que fue donde descendió el poder de Dios de tal manera, pero que ya los apóstoles, amén, con María y los hermanos de Jesús, dice la Biblia que estaban todos unánimes, estaban juntos y estaban esperando este acontecimiento. Y ellos esperaban, amados hermanos, en un sentir de comunión, gloria al Señor. Cuán importante es que la iglesia hoy en día, amados hermanos, entienda la importancia del papel del cual nosotros desempeñamos en esta tierra, gloria al Señor. Porque la Biblia nos revela, gloria a Dios, que todos estaban unánimes. Y en el primer pasaje encontramos 4 principios como evidencia de aquel cristiano que ha nacido de nuevo. Bendito sea el Señor. Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para desarrollar este mensaje, amados hermanos, tal y como debe de ser. Pero trataré de la manera, gloria a Dios, de aplicar lo más que podamos a la palabra del Señor en esta hora. Porque estamos viviendo tiempos, gloria a Dios, donde mucha gente simplemente se cree ser cristiana, se dice ser cristiana, pero no hay ningún rasgo, ninguna evidencia, no muestran ninguna señal de cristianismo, no muestran ninguna señal, gloria al Señor, con su estilo de vida, no dan ninguna muestra, gloria a Dios, o ninguna evidencia que compruebe, que corrobore que ya no somos lo que éramos antes. Es decir, amados hermanos, que la vida cristiana consiste en un antes y un después. Usted como cristiano no es lo que era antes. Usted es lo que hoy dice la Biblia que es. Lo que éramos antes, aleluya. Éramos los seres más repugnantes, rebeldes, desobedientes, arrogantes, prepotentes, orgullosos, embusteros, mentirosos. Y por consiguiente los redondamos en una sola palabra: hijos del diablo. Pero que venido, bendito sea el Señor, a conocer a Cristo, o haber sido conocidos por Él, la Biblia dice que hubo un antes y un después. Y ese antes y después marcó la diferencia de la vida de cada uno de nosotros. Si nuestra vida no ha sido marcada por ese antes y un después, entonces quiere decir que todavía no hemos nacido de nuevo. Aunque estemos dentro de la iglesia, aunque tengamos años en el evangelio, aunque nos llamemos cristianos evangélicos, aunque digamos lo que digamos, amados hermanos, aleluya, si nuestra evidencia no corrobora lo que decimos, entonces somos mentirosos. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y hablamos lo que somos y somos lo que hablamos. Usted no es otra cosa más que eso, bendito sea el Señor. De la manera que comenzó la iglesia a prosperar, a caminar y avanzar, dice el versículo, gloria al Señor, el versículo 42, y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Es avanzar, es caminar, es ejercitarse, es seguir hacia adelante, es entrar a una ruta y caminar por ella, gloria al Señor. Mire, si usted se sube al 8 y de repente se le ocurre pararse en el carril de en medio, lo más seguro es que usted va a provocar un accidente. No hay permiso para parquearse de gratis ahí, a no ser que su carro se le quede. Pero inmediatamente cuando usted ve ese freeway, lo primero que le indica en los últimos carriles de su lado izquierdo es que usted debe de ir incluso a una velocidad máxima. Usted no puede ir en un freeway de estos, en el carril izquierdo, corriendo a 20. Lo para la policía y lo multan. Usted es ilegal. Usted cuando se sube al freeway tiene que correr al ritmo o a la velocidad que indica la ley. Porque si no, usted o va muy adelantado o va muy atrasado, y de ambas formas usted va mal. Entonces, amados hermanos, la palabra perseverar quiere decir entrar a un carril donde caminamos al ritmo en una continuidad, donde seguimos los pasos o el ejemplo o las señales o las indicaciones que se requiere para ir por ahí. Bendito sea el Señor. Perseverar. ¿En qué? En la doctrina. Gloria al Señor. Hay 2 principios aquí. Usted salió de cualquier creencia, de cualquier religión,
de cualquier ideología en la que vivía y entró en un camino de perseverancia y de doctrina. Y la doctrina es todo lo que encierra la verdad de la Biblia, que la aplicamos para ser verdaderamente cristianos. Usted no es cristiano a menos que aplique su vida a la palabra de Dios. La señal del cristiano, la identidad del cristiano es que vivimos conforme a la palabra. Bendito sea el Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más hacían? En la comunión. Aquí encontramos tres principios que identifican, gloria al Señor, al cristiano. Número uno es que caminaban en la fe que habían ejercido, aprendían de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaban, gloria al Señor, y por consiguiente tenían comunión, había relación de hermanos. Bendito sea el Señor. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué más? En la oración. Aleluya. Dígale a alguien la evidencia de un cristiano, de un verdadero cristiano. La evidencia de un verdadero cristiano es que es constante, perseverante. Es alguien que tiene la capacidad de aprender. Es alguien que tiene la capacidad de ser enseñado, que se deja enseñar, que se deja moldear. Gloria al Señor, que camina en el camino indicado, apropiado y determinado. Bendito sea el Señor. Y por tanto, al tener comunión, tiene intimidad y relación. Y por segundo, por cuarto, dice que también eran partícipes de la oración. Aleluya. ¿Cómo nosotros identificamos aquí entonces, antes de ir a otro versículo, en este mismo versículo, tenemos, amados hermanos, los principios de identidad del cristiano? Mire, a veces yo digo que los hacemos mentirosos nosotros, los engañamos, la Biblia dice que los engañamos nosotros mismos. Y los engañamos porque cuando usted va a la palabra, la Biblia dice que ella nos revela lo que somos. Es por demás estar preguntando, ¿será que soy o no soy? Si usted lee la Biblia, usted sabe lo que es. A veces vamos con un estilo de vida, amados hermanos, queriendo ser ignorantes. Pero no, nadie es ignorante teniendo a Cristo. Él es el principio de la sabiduría. Él es la plenitud del conocimiento. Entonces, cuando nosotros queremos vivir una vida simplemente de apariencia, no entramos en estos principios. No, es decir, no encajamos aquí. Y por tanto, no nos calificamos como que lo que la Biblia dice que somos, si somos verdaderamente cristianos. Gloria al Señor. Escuche que en un solo versículo hay una cantidad de verdades que se revelan para que usted sepa qué es lo que usted está haciendo. Que se revelan para que nosotros demos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde vamos. No podemos ir por la vida, amados hermanos, caminando una vida cristiana evangélica de creencia solamente. No, la vida de fe, la vida del cristiano da evidencia, gloria al Señor, comprueba, hay forma de corroborar que somos cristianos, gloria al Señor. Un día de estos hablaba con alguien y decíamos, amén, que el corazón, la Biblia dice que quien lo conoce, pero yo decía que hoy que tenemos la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, nosotros sabemos lo que hay en el corazón. ¿Sí? Cuando no había Biblia, nadie sabía lo que hay en el corazón. Por eso es que Jeremías dice que engañoso es el corazón y que nadie lo conoce. Pero la Biblia descubre el corazón del ser humano. Y si la Biblia lo descubre, entonces usted ¿por qué no lo va a conocer? ¿Verdad? Es decir, que si yo voy a la Biblia me revela lo que yo soy. El problema es que no nos gusta aplicar la Biblia a nosotros. Nos gusta aplicarla a los demás, corregir a los demás, instruir a los demás, enseñar a los demás, criticar a los demás, juzgar a los demás y usar la Biblia para ellos, pero no la aplicamos nosotros. Y hermanos, no podemos vivir un evangelio de esta manera. La Biblia dice que todos perseveraban. Y algo que me encanta, amados hermanos, que ocurría y ocurrió, vamos a decirlo de esta manera, irónicamente y tristemente ocurrió en la iglesia primitiva solamente. En los comienzos de la iglesia ocurrió algo que no volvió a ocurrir. Todos estaban unánimes. Había una unidad tan plena
tan genuina, tan honesta, tan real, amados hermanos, que no había temas para discutir, no había murmuración entre ellos, no había crítica entre ellos, no había de qué juzgarse, no había de qué señalarse, porque todos estaban interesados en una sola cosa. ¿Sabe qué? Habían conocido al Cristo resucitado, que Pedro les había predicado unos versículos antes, porque Pedro les dijo: es necesario que reciban al Cristo que ustedes mismos mataron, pero que hoy salgan de esa iniquidad y salgan de ese pueblo o gente perversa, se conviertan a Cristo, bendito sea el Señor, y vayan conociendo el verdadero camino que Cristo ha venido a marcar. Y cuando aquellos cristianos conocieron este camino, la Biblia dice que no se quedaron siendo indiferentes, sino que avanzaron, caminaron, aprendieron, fueron instruidos y fueron capaces de tener comunión unos con otros. Quiero decir algo: no se congregaban para criticar, no se reunían para chismear, no se reunían para juzgar, no se reunían para participar, aleluya, de la mesa del Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Habían motivos espirituales por los cuales se congregaban. Una de las mentiras del diablo, aleluya, que está matando a la iglesia, es que creemos a veces que todo consiste en venir a la iglesia. No, el motivo de venir a la iglesia tiene principios bíblicos. Es comunión de hermanos, aleluya, es partimiento en el espíritu, es el gozo del Señor dentro de la casa de Dios. Tenemos que volver a aprender de la Biblia, tenemos que regresar a caminar con principios y con bases establecidos en la Biblia, no con creencias ni con ideologías de nosotros. No seremos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Eso no es bíblico. Eso no es lo que dice aquí. Dice que iban por el templo, es decir, fíjense lo que ocurrió. Eran judíos, y como judíos ellos se congregaban, amén, en el templo, en el tabernáculo, donde se estudiaba la Biblia. Cuando llegó Pedro y les predicó el evangelio, no había iglesia. Tenían el tabernáculo donde se estudiaba la Biblia normalmente, como lo hacían los judíos. Entonces la Biblia dice que ellos perseveraban en la enseñanza, ahí se estudiaba la Biblia. Y luego se reunían en las casas y convivían, compartían, oraban. ¿Qué diferencia haríamos si cada vez que los congregamos los uniéramos para orar por lo menos 5 minutos? ¿Qué diferencia haríamos, hermanos, si cada vez que tenemos la oportunidad de cualquier situación donde podamos estar con un hermano: oiga, hermano, ¿qué le parece si oramos 5 minutos? ¿Qué le parece si ya que estamos aquí juntos paramos de hablar y nos ponemos a orar? ¿Qué le parece si en vez de estar charlando, criticando y señalando, los ponemos a orar? Oh, bendito sea el Señor. Cómo la iglesia de hoy en día se está muriendo y matando entre ella misma, hermano. No hemos entendido la base que todavía tiene el evangelio. No hemos entendido el principio que está establecido aquí. La Biblia dice que ellos se congregaban, se reunían, aprendían, eran capaces de aprender y no importaba el rango que tenían. ¿Qué más hacían? Dice la Biblia: ninguno de ellos valoraba o decía o creía tener algo propio. Todo lo disponían. Qué parecido a la iglesia de hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo imitamos esta iglesia nosotros hoy en día? Bendito sea el Señor. Mira lo que dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Wow. Mire, vamos a decir que no tenemos en común todas las cosas, pero por lo menos la primera parte la deberíamos de cumplir. Todos los que habían creído estaban juntos. Juntos no era así, no era que venían y se sentaban por ahí en la banca, hermano, porque no había de otra cosa. No, el espíritu que había dentro de ellos, había un espíritu de unidad. Y un espíritu de unidad que les permitía compartir entre ellos, convivir entre ellos y glorificar a Dios unánimes. ¿Por qué la Biblia relata que se quedaron maravillados, versículo 43, de ver las maravillas que los apóstoles hacían? Señales, prodigios, todas las cosas que ocurrían, hoy no ocurren. Hoy no ocurren. Hoy lo que mira usted en iglesia donde hay ese mover del Espíritu Santo, es un montón de gente saltando, pero siguen endemoniados siempre. No, amada iglesia, cuando los apóstoles iban, verdaderos apóstoles,
De los de aquel tiempo, los que sí fueron apóstoles de verdad. Estos hombres donde se paraban, los demonios salían huyendo. Los enfermos se sanaban, aleluya. Los brujos tenían que rendirse a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder que ellos llevaban era el poder que Dios les había impartido unos días antes, en el día de Pentecostés. No eran payasos haciendo show, eran hombres bajo el poder de Dios, marcando la diferencia y conquistando el corazón de aquel pueblo para que conocieran al Cristo resucitado. ¿En dónde está la iglesia de Jesucristo en estos tiempos? La iglesia que muestra evidencia, la iglesia que tiene el poder. ¿Dónde se quedó la iglesia que comenzó en el Pentecostés? Se quedó en el libro de los Hechos, porque estos días, amados hermanos, la iglesia está llena de gente hipócrita, de gente mentirosa, gente que no quiere cambiar, de gente falsa, de gente llena de pecado que no lo quiere dejar, de gente, aleluya, arrogante, que no ha aprendido a ser humilde todavía. Oiga, de eso está lleno la iglesia. Eso es lo que vemos en la iglesia hoy en día. Gente que ni saludar quiere. Gente que ni la mano quiere dar. Gente que no le saca una sonrisa a usted ni que le pague. ¿Dónde está la iglesia de los apóstoles? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está este pueblo que se rendía totalmente y que despreciaron todo? Todo lo tenían como nada. Porque habían conocido algo tan glorioso, tan grande, tan real. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha conocido a Cristo de verdad? ¿Usted ha conocido a Cristo de verdad? Si hemos conocido a Cristo de verdad, se lo debe de notar. Debemos demostrar una evidencia que Cristo está en nosotros. Debemos demostrar que no solamente de apariencia, con una sonrisa de santo aquí en la casa de Dios. No, amada iglesia, aleluya. El verdadero cristiano es cristiano en todo lado. Vive como cristiano, habla como cristiano y se comporta como cristiano. Eso no es aquí en cuatro paredes. Esto dice la Biblia que estaban en el templo, se sentaban y estudiaban la Biblia, aprendían más, aleluya. Y escuche algo tan importante aquí, no estaba el Nuevo Testamento, lo que estudiaban era el Viejo Testamento, bendito sea el Señor. Pero los apóstoles tenían revelación de Dios y ellos iban impartiendo la palabra revelada que Dios les estaba dando para que ellos fueran mostrando con señales y prodigios. Esa es la gran diferencia de hoy en día. Hoy usted y yo tenemos la palabra en nuestras manos, aleluya. A diferencia de la iglesia primitiva, tenían el Antiguo Testamento y seguía Pedro hablando las palabras que había hablado David, se las recordaba a ellos para mostrarles que el Cristo que habían matado era el Cristo verdadero, aleluya. Hoy la iglesia dice que tiene a Cristo, el problema es que a Cristo lo tiene y lo sigue matando con sus actitudes. Bendito sea el Señor. Este pueblo se arrepintió. Oiga, de entrada, dice el verso 41, que se salvaron como 3,000. Oiga, un pequeño grupito, ¿eh? Eso fue nomás así del primer mensaje que Pedro predicó. 3,000 personas. Oiga, predicado por años y ni un alma de salva. ¿Qué nos pasó? ¿Qué está pasando ahora? Estamos llenos de egoísmo. No hay unidad. Y le digo algo, hasta que la iglesia no aprenda a ser unida, no seremos buenos conquistadores. Porque la evidencia de la iglesia era que estaba unida. Y cuando hay unidad, hay un espíritu de conquista. Si nadie dice tener suyo propio, es que todos están trabajando por una causa, y la causa sigue siendo el reino de los cielos. La causa por la que ninguno de ellos decía tener nada. Al contrario, dice la Biblia que vendían todas sus propiedades. Cada vez que había una necesidad, todos vendían lo que tenían. Había que suplir las necesidades y todos lo hacían con un solo sentir. Oye, quiero decir algo, no era impuesto, ¿eh? No había que estarle diciendo hermano, 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 no. Era de voluntad de ellos salir. Se daban sin que nadie le diera. ¿Sabe por qué? Habían conocido verdaderamente a Cristo. Wow. Si nosotros llegamos a conocer a Cristo de verdad, creo que podríamos ser buenos imitadores. Despojarse de todo por Cristo. Rendir todo por Cristo. Dejar todo por Cristo. Sacrificarse por Cristo. Esto lo hacían. Todo lo que tenían lo hacían. Y lo hacían. Mire, no buscaban like. No, pues no había Facebook. Hoy en día un montón de gente escribiendo tantas cosas. Y mire, hermano, es triste. Usted no le pregunta a la gente cómo está, si en Facebook usted sabe cómo está la gente. Si están tristes, ponen una cara triste en Facebook.
Y ahí está, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo se siente, hermano? Ánimo, hermano. Si le fue bien, ahí está la sonrisota. ¡Wow, hermano! ¡Felicidades! Ahí la quiero ver. De verdad, hermano. Ahí hemos caído. Ahí hemos caído a buscar like allá. No, busquemos like en el cielo. Mire, si ahora al lugar tenemos que impresionar allá arriba. Bendito sea el Señor. Mire, la iglesia está muriendo por esto. Por eso que en Facebook, mire cuánta gente pone cuántas cosas. Si usted no tiene Facebook, no se preocupe, no está aprendiendo nada bueno. Yo le digo a mi esposa, me siento cansada de si no lo borro porque ahí tengo la página de la iglesia que está ahí. Pero es que mira tantas cosas no hay. Definitivamente. No estoy diciendo que todo es malo, ya está de que lo he dicho. No, la tecnología no es mala ni todo lo que se comparte es malo. Por supuesto, nosotros usamos Facebook y por medio de Facebook llegamos a diferentes lugares, ¿verdad? Pero como cristianos hay que educarlos para usar esas redes sociales todavía. Bendito sea el Señor. ¿Quiere que sigamos leyendo? Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire, a ese versículo ni siquiera me voy a detener. Ese lo dejo a usted. Pasemos al 46. Y perseverando unánimes cada día, o no eran domingueros, no eran kadosh como dijo aquel, no, era cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Oiga, mire cómo lo hacían, con alegría y sencillez de corazón. Wow. Mire, yo le voy a decir algo. Aquel corazón que tiene a Cristo es humilde. Porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquel que tiene a Cristo en su corazón, eso no se puede negar. Como tampoco podemos aparentar que lo tenemos, si no lo tenemos. Porque la evidencia habla sola. La evidencia del verdadero cristiano se muestra, se enseña, se revela. Porque lo que nosotros somos hoy en Cristo es lo que la Biblia dice que somos. Si usted no es lo que la Biblia dice que es, usted no es cristiano. Así de sencillo es esto. Leemos otra vez el verso 46. Volvemos a la misma palabra donde empezamos, ¿verdad? Por segunda vez. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Wow. ¿Usted se imagina ese ambiente? Iban, estudiaban la palabra y después se reunían en la casa y decían, oye, mira, estudiamos de esto ahora. No, hoy venimos a la iglesia, venimos hablando de otra cosa de aquí. ¿Sí? El tema que se predicó no es la conversación del día. No, ya la escuchamos y punto. Qué lindo fuera que nosotros viniéramos a la iglesia y saliéramos de aquí por lo menos con una palabra diciendo, ¿oíste lo que se predicó hoy? Deberíamos de ponerlo en práctica en casa. ¿Oíste después de qué se trató el mensaje? Oh, sí, se trata esta noche de la evidencia de un verdadero cristiano. Yo salgo por esa puerta y se me olvida que fuera tengo que mostrar una evidencia que soy un verdadero cristiano. Que en mi casa tengo que mostrar que soy un verdadero cristiano. Que donde me paro tengo que mostrar que soy un verdadero cristiano con evidencia. Con evidencia. Y perseveraban unánimes. Préstele atención a las dos palabras. Porque si usted dice, por ejemplo, bueno, yo voy a perseverar. Yo voy a avanzar y no me importa nada de lo demás. Usted es un percebista, pesimista y egoísta. Voy a perseverar, no me importa nada. Usted no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted puede perseverar y los demás no? Y deja las piezas tiradas ahí. Somos parte de un cuerpo.
perseverar unánime es, el interés de ellos es, si a mí me va bien. Hay un escritor que escribió algo con respecto a este pasaje y dice que en este sentido quiere decir que no vale la pena cuánto tengas tú si alguien más está mal que tú. Si alguien más está mal y tú estás bien. Fíjense esto. Son pasajes, amados hermanos, que hoy en día nos van a enfrentar a nosotros a una verdad que no estamos viviendo. ¿Verdad? Porque perseverar unánime es tener un interés mutuo. Estar unidos en un solo interés. De otra forma, si yo, como se lo he dicho a usted muchas veces, si usted dice que es parte de este ministerio, que pertenece a esta iglesia, pero no le interesa nada de la iglesia, usted no está perseverando en la unidad de la iglesia. Le da igual lo que pase aquí. Usted no está perseverando bajo el plan de Dios. Usted está bajo su plan. Entonces es una perseverancia egoísta. Yo voy a buscar mi prosperidad, el estar bien yo, y que yo voy a salir adelante, y yo voy a triunfar, y yo voy a llegar a la meta, y yo voy a vencer, y yo, y el yo se fue por delante. ¿Y los que están al lado tuyo qué? La Biblia dice que todos perseveraban, pero que estaban en un solo sentir. Y el interés era por todos igual. Oh, amada iglesia, necesitamos cambiar muchas formas de pensar nosotros hoy en día. Hay mucho desinterés, mucho desamor, mucha indiferencia. Esa no es la iglesia de Cristo. La Biblia dice que si una pieza en una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y aquí dice que el comienzo de la iglesia, sin entender mucho, pero ellos estaban haciendo un trabajo de unidad. ¿En dónde está la iglesia unida hoy en día? ¿Dónde está la iglesia? Que dice, vamos a hacer la diferencia, hombre. Vamos a marcar un principio en nuestra vida que también llegue a tocar vidas por nuestra forma de vivir. ¿Se acuerda del tema todavía? La evidencia del verdadero cristiano. Lo que muestras, lo que sos, lo que representas. Todos los días vean unánimes en la iglesia, en el templo y por las casas. ¿Qué más hacían? Comían juntos con alegría. Y yo quiero que se detenga ahí esas otras dos palabras. Sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Jesucristo dijo, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde, manso y sencillo de corazón. Jesucristo no era arrogante, no era prepotente, no era un embustero. Él era el Hijo de Dios y nunca se creyó. Se paró a la par de cualquiera y comió hasta con los pecadores y se acercó a los pecadores y hizo cuantas cosas. Él, siendo el Hijo de Dios, sin ninguna comunión con el mundo y con el pecado, habitó entre el pecado. Y nos dice, yo soy humilde. Soy humilde de corazón, soy manso. Pero yo quiero que analice la palabra sencillo de corazón. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, amados hermanos, la iglesia no crece porque hay egoísmo dentro de nosotros. Queremos ver a los demás como menos. Si tenemos un puesto, los creemos superiores a los demás. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Sabe que vamos trabajando al revés, verdad? La Biblia dice que cuanto más tú conoces a Dios, es cuanto más humilde tú tienes que ser. Cuanto más tú dices que estás aprendiendo del maestro, tú tienes que imitarlo más a él. Oiga, hoy en día hay tanta gente con rangos que ya Jesús se quedó chiquito a la par de ellos. Son tan grandes que ya no, hermano. Son rangos. Y él dice, no, yo soy humilde de corazón. Y aprendan de esto. Aprendan de mí. Corazón sencillo. Jesucristo habló acerca del niño y dijo que el que no fuera como un niño no entraría al reino de los cielos. Un niño, si yo le dijera a Samantha que me la traigan aquí, Samantha podría quizás desconectar todos estos cables, pero no lo hace con malicia. No tiene malicia. No tiene engaño. No tiene maldad.
tiene un corazón limpio, puro, honesto. Aun cuando hiciera cosas que a los padres no les gusta, ella no lo hace porque sabe, lo hace inocentemente. Y el Señor nos manda a ser como un niño. Wow, qué inocentes somos nosotros, ¿no? Hermanos, somos una espada de dos filos. Somos tremendos. Y de humildad no se ve todavía. Ahora, la palabra sencillez. Yo quiero que esta palabra la estudiemos bastante, que no la vamos a poder estudiar ahora, por supuesto. Pero se la dejo de tarea. Busquen un diccionario lo que la palabra sencillez requiere. Hermano, la humildad que Jesús tenía no lo minimizó en su liderazgo. Jesús era humilde, pero era un líder. No por ser sencillo bajó de categoría. No por ser sencillo, por ser humilde, perdió su identidad de ser el Hijo de Dios. Al contrario, en su humildad representó más a Dios. Porque cuando tú eres humilde, cuando tú eres sencillo, te puedes poner a la par de cualquier persona. Pablo decía, yo me he hecho ignorante para con los ignorantes. Me he hecho débil para los débiles. Y Pablo dijo, me he bajado a niveles diferentes con la intención de ganarlos para Cristo. Es decir que si tú te porque déjeme decir esto primero. Hoy en día hay tantos gente con títulos y doctorados de ministerios. Pero esos títulos y esos doctorados los hacen vanidosos, orgullosos y prepotentes. El que es humilde es el que es llamado por Dios. Porque el que es llamado por Dios trae el respaldo de Dios y no necesita ningún papel. Oh, es que yo estuve en el colegio tal, en el instituto tal, y yo me gradué de esto y me gradué de lo otro. No. Esos papeles, Pablo dijo, todos esos títulos los tengo por basura. Solamente me interesa ganar a Cristo. Se da cuenta que el ministerio, hermano, no se gana no se da en una escuela. El llamado tiene que ser de arriba. La iglesia evangélica está sufriendo tanto hoy en día porque hay tanta gente saliendo de instituto con mucha letra en la cabeza. Tenga cuidado usted. Mucha letra en la cabeza, pero no evidencia en el corazón. Entonces lo que se vuelven es vanidosos, orgullosos y prepotentes porque andan hasta con guardaespaldas ahora. Necesitan que los cuiden porque tienen demasiado conocimiento, demasiada letra. Les torció la cabeza, la mucha letra mata. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que esta palabra está diciendo. Ser sencillo no es ser ignorante, no es ser menos que los demás. Pero tampoco es decir que tú te rebajes a niveles bajos. No, ser sencillo es que mantengas una categoría, un estilo de vida donde sepas que todo lo que a ti te corresponde es honrar a Dios con todo lo que haces. Ser sencillo es saber que tú representas a Jesucristo. Dijo, sean mansos como una paloma y sean astutos como una serpiente. Es que no te está diciendo la Biblia en esta palabra de sencillo que seas bueno, no voy a decir la palabra, pero que agache la cabeza. No está diciendo que vaya con la cabeza usted como esos que hasta la baba se le cae. No, hermano, no es eso lo que está diciendo. Es que me dijeron que soy tonto. No, la Biblia no dice que es tonto, no, dice sencillos, humildes, que tu apariencia no muestre lo que no eres. ¿Escuchó eso? Que su apariencia no muestre lo que no eres. Por eso Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, porque aparentaban lo que no eran. Si vamos a hablar de niveles espirituales, vivamos espiritualmente entonces. Y la Biblia te dice, tú que eres espiritual, tolera a los menos espirituales. Tú que te sientes fuerte, levanta al débil. Tú que estás de pie, ayuda al caído. Ser humilde es llegar a donde está la necesidad de ayudar. ¿Cómo ayudamos nosotros hoy en día? No, antes de ayudar criticamos. Se lo buscó, que le vaya mal. Si fracasó por su culpa, porque lo lleve el diablo. Eso es sencillo de corazón. Eso es arrogante, hermano. La Biblia dice que tengamos cuidado nosotros, porque hoy estamos arriba y un día podemos estar abajo. El que está arriba dice, vea que no caiga. Wow, qué reto ese, ¿eh? Si usted cree que tiene un nivel espiritual grande, cuídelo y manténgase firme y que nada lo mueva de ahí. Porque si usted se deja mover de ese nivel espiritual que tiene, ya sabe que cayó. Ser sencillo no es creerse inferior a los demás.
No, ser sencillo es tener la capacidad de valorar las otras personas por lo que valen para con Dios. Si tuviéramos el interés que tenía aquí la iglesia, la preocupación, la disposición, esta gente, amados hermanos, se entregaba con todo, daban todo. No solamente era que por ahí oraban cuando les daba la gana, venían a la iglesia cuando querían. No. Día con día perseveraban, partían el pan, la Santa Cena. Y en el versículo de 46 habla de que comían también comida, que hay 2 cenas que se celebraban. Partían el pan en la Santa Cena, la comunión del cuerpo de Cristo. Pero cuando iban por las casas también se alimentaban, porque también gozaban, dice la Biblia, y lo hacían con una alegría y un sencillez de corazón. Fíjense hoy en día qué mal estamos. Ay, iglesia, los toca, tenemos que aprender la verdad. Lo bueno es que todavía estamos respirando, ¿verdad? Mire, ¿por qué a veces no hacemos algunas cosas? Porque siempre creemos que nosotros estamos haciendo más que los demás. Y si aquel no hace, no, pues yo no hago, si aquel no hizo, yo no hago tampoco. Ese es orgullo. Sencillez de corazón es: hazlo cuantas veces hay que hacerlo y no te preocupes quién no lo está haciendo, hazlo tú. Ser sencillo es: haz tu parte, haz lo que a ti te corresponde. Si aquel no hizo su parte, déjalo a él. Pero como tú eres una persona sencilla que quiere agradar a Dios, tú te enfocas en hacer tu trabajo, en desempeñarlo, en desenvolverlo. Y no murmuras, sino que lo haces con gozo, porque para el Señor. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted: mire, haga lo que haga, hágalo para el Señor? No lo haga para nosotros, hágalo para el Señor. Y de esa forma usted siempre lo hará con gozo, con alegría. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué había en ese corazón sencillo, hermano? ¿Qué había en ese corazón sencillo? No había arrogancia, no había orgullo. Oh, mire, es que el plato que yo traje estaba mejor que el que traje. Que trajo frijoles y yo traje carne. No decían: oh, mira, que él trajo frijoles, lo vamos a condimentar con la carnita que trajo el hermano y todos vamos a disfrutar, porque de eso se trata aquí. En otras palabras, cambiamos la palabra sencillez, no había malicia. Hoy en día hay mucha malicia dentro del pueblo de Dios. Nos volvemos maliciosos para todo. Estamos tan pendientes de los errores, hermano. Estamos casi que esperando a ver a qué momento cae uno, a ver qué momento falla. Y no es para ayudarlo, no es para criticarlo, es para divulgar su error, es para señalarlo. Eso no es ser cristiano, eso no es ser iglesia. La iglesia se ayuda mutuamente. Aquí hay un ejemplo tan grande que la iglesia de hoy en día no lo está haciendo. Porque hoy en día, hermano, el egoísmo los está matando. Mire, cuando usted tenga la posibilidad de ayudar y pueda ayudar, ayude. Si usted supiera a mí cuántas peticiones me entran: pastor, mire esto, pastor, mire aquello. Y me duele en el corazón a veces decir: mi hermano, lo siento, por hoy no puedo. Hoy me mandó un mensaje un pastor de Haití, me dice: pastor, mire lo que pasó aquí, pasó una tormenta, levantó todo el techo de su iglesia, se lo levantó. Y me dice: pastor, mire, así estamos aquí ahorita, no hay nada, se voló todo. Y aunque ellos me dicen: pastor, quiero que ore, ¿usted cree que solo oración me están pidiendo realmente? Al buen entendedor, pocas palabras. Ellos esperan que se les ayude. Ellos esperan que haya una ayuda para ellos allá. ¿Qué creen que pienso yo cuando veo esas cosas? Y Dios conoce mi corazón. Dios sabe cuando yo no ayudo es porque no tengo para hacerlo. Pero si tengo, hermano, lo ayudamos y tenemos registro de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sabrá cosas lindas ayudar. Pero qué bueno es cuando usted se para firme y dice: vamos a trabajar duro, vamos a hacer un esfuerzo grande, pero vale la pena, porque es que el reino de los cielos, dice la Biblia, que sufre violencia, y yo voy a volverme un violento dentro de la casa de Dios, haciendo la diferencia, con un corazón humilde, sencillo, compartiendo y haciendo lo que a mí me corresponde como parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y representamos algo dentro de la casa de Dios. Mire qué más dice la Biblia que hacían en el capítulo 4, verso 32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Ah, pastor, eso fue hace 2000 años, fue con la iglesia primitiva, por lo tanto no nos corresponde a nosotros. ¿Verdad que no? Eso quedó allá para el principio nada más. Bueno, si la Biblia dice que no deja de ser Biblia, que no pasa de moda, que sigue siendo la misma, yo creo que se aplica para hoy también. Creo que hoy podemos aplicar también que el desinterés los está matando. La indiferencia los está matando. El no tener compasión nos está matando. El no ser misericordioso nos está matando. El no ser compasivo nos está matando. No, ni siquiera entendemos qué es eso. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué la Biblia dice que hay frutos del Espíritu que deben estar en nosotros? ¿Y cómo comienzan los frutos del Espíritu? Poniendo una identidad a cada uno. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Vean que todas las cosas entre nosotros se miran al palpar con la mano. Están a flote de piel. La paciencia, la mansedumbre. Hermano, eso mire, está ahí. Tóquenlo y se van a dar cuenta que humilde es. ¿Cuál humildad, hermano? Somos humildes, pero si se meten con nosotros no somos humildes para nada. ¿Dónde están esos frutos del Espíritu en la iglesia? Eso tienen que estar en nosotros. El amor encabeza el orden. Amor, gozo y paz. Paciencia y benignidad. Bondad y mansedumbre. Templanza. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Hace unos 2 años quizás atrás. Y cada uno de ellos lo estudiamos por individual. Oye, yo creo que a esta fecha, 2 años después, un árbol, por muy lento que sea para dar fruto, 2 años después tiene que dar fruto. ¿Qué pasa, iglesia? Que los hemos vuelto irresponsables con lo que Él nos manda que debemos de hacer. Que no nos interesa cumplir con la Biblia. Nos hemos equivocado en el camino y hemos creído que todo estará bien y que todo seguirá bien, haciendo nuestro propio camino y haciendo nuestro propio evangelio. Mire lo que pasaba. Gloria al Señor. En el verso 47. Lo que pasaba como resultado del estilo de vida que habían adquirido los primeros cristianos. Ahí está el resultado. Después de tener ese corazón, esa alegría del compartir y ese corazón sencillo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios daba el crecimiento a la iglesia? Ahí le tengo la respuesta. ¿Por qué razón la iglesia crecía? Porque todos tenían unidad de espíritu. Estaban interesados en una sola cosa. Amaban el estar en comunión. No estaban para criticarse, ni para señalarse, ni para sacarse los trapitos al sol. No, estaban interesados en mostrar la gracia de Dios que se había manifestado en ellos. Habían recibido algo que no lo habían experimentado. Yo le pregunto hoy, si esta es la iglesia de Jesucristo y hemos experimentado a Dios y hemos experimentado el Espíritu Santo, entonces, amada iglesia, ¿en dónde está la capacidad de la unidad? ¿En dónde está la capacidad de la tolerancia? ¿En dónde está la capacidad de la comprensión? Porque de lo contrario, amada iglesia, aleluya, los frutos no se van a ver y no importa. Dígame usted cuánto tiempo nosotros evangelizamos y hay gente que le dice a usted arriba, oh mira, yo voy a ir a tu iglesia, te voy a acompañar, voy a ir, déjame tu dirección, ahí voy a llegar un día y voy a llegar. Hace 1 año yo sigo esperando gente que me prometió venir aquí. Está pasando un problema. Y el verso 27 lo dice, 47 lo dice. Que por causa de la humildad que ellos tenían contagiosa, de la mansedumbre, de ese espíritu de unidad contagioso que tenían, no había egoísmo,
Si ellos venían a la iglesia, invitaban a alguien más. Se preocupaban si alguien se quedaba. Se interesaban por aquel que necesitaba y buscaban almas para traer a los pies de Cristo, porque habían experimentado algo que nunca lo habían experimentado antes y no se cansaban. Estaban todos los días perseverando, orando, buscando la palabra, aprendiendo, preparándose, conociendo, y ninguno de ellos, amados hermanos, se interesaba por ellos mismos. Todo su trabajo era hacia los demás. Wow, eso es de admirar, ¿no cree usted? Era de admirar que todos estuvieran determinados a cumplir un solo propósito. ¿Sabe qué es lo que pasaba? La mirada de ellos había cambiado de lugar. Estaban con mirada puesta en el cielo. Pedro les había hablado del Cristo resucitado, de aquellos que ellos mismos habían colgado en el madero. Y Pedro, después que les presenta el mensaje, la Biblia dice que se convierten estos 3,000 de un solo. Reciben a Cristo, reciben el Espíritu Santo, y estos son las personas que hoy comienzan aquí versículos después a decir: somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia que perseveramos todos los días, aprendemos todos los días, aleluya, y caminamos en una perseverancia de unidad. ¿Dónde se quedó esa iglesia? Se quedó en Pentecostés, porque a estos años ya no llegó. ¿Cuántos meses pasa que usted no invita a alguien a la iglesia? No, y quizás el año. Si con costo usted viene a veces. Con luchas. Con mucho menos va a tener pasión para invitar a alguien más. No, pastor, si con costo vine yo. Entonces no está eso que estamos leyendo, no está en nosotros. Porque lo que debe haber en nosotros es el interés por el prójimo. Ellos no se interesaban por ellos, ellos estaban dentro. ¿Sabe por qué estaban interesados? Por los que estaban fuera, para meterlos adentro. Wow. Ellos estaban interesados por los perdidos, por los extraviados, por los que no tenían a Cristo. Se desvelaban por ellos, oraban por ellos, ayunaban por ellos, los buscaban, les hablaban de Cristo, los invitaban a la iglesia. Y todos los días Dios añadía, dice, a la iglesia los que eran parte de la iglesia. ¿Dónde se quedó la iglesia hoy en día? ¿Dónde se quedó la iglesia que dice que tenía a Cristo? Evidencia de un verdadero cristiano es, amados hermanos, como dice Proverbios 11:30. Amén. El que gana almas, ese es sabio. Bueno, yo le pregunto a usted que ese es sabio. Usted no me va a negar que es sabio, pero no se gana una alma. Pero él dice que el que es sabio gana almas, porque con la sabiduría de Dios se ganan las almas. Amén. ¿Cómo nosotros podemos entonces hoy en día volver a aplicar estos principios a la iglesia? Solo hay una forma de hacerlo. Es tomando la responsabilidad individual y cada uno de nosotros determinarse a hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios que somos, como parte del cuerpo que somos. Es que individualmente debemos de comenzar a trabajar. Antes que el otro cambie, yo voy a cambiar. Antes que el otro mejore, yo voy a mejorar. Antes que el otro venga, yo voy a venir. Antes que el otro lo haga, yo lo voy a hacer. Hay veces que usted puede pasar por ahí, va a encontrar una botella vacía de agua, un papel tirado, y dice: no, hay que lo recoja alguien más. No, que limpie alguien más. No, que lo hagan los otros. No, que lo haga aquel. No, que lo haga el otro. No, iglesia, eso no es lo que pasaba aquí. Aquí todos los sellos se presentaban. ¿En qué, apóstoles, aquí estamos? ¿En qué vamos a servir ahora? Igualito que hoy en la iglesia, ¿no? Así estaban ellos. Todos, a una, tempranito. Apóstoles, ¿en qué podemos ayudar? Unos pónganse a hacer tortillas, otros vayan por la leña, otros vayan por el marrano, otros vayan por la gallina. Vayan y mátenla y vayan y busquen y hagan, porque hoy hacemos cena. Vamos a compartir y vamos a convivir. Y todos comenzaban a trabajar en el proyecto hasta llegar a casa.